Hace unos días veía un video de un bebé que nació con un problema de la vista bastante fuerte, bastante complicado, y le hacen unas gafas, unas gafitas al bebé para que él pueda ver. Era obviamente una fórmula muy grande, pero le logran hacer unas lentes, unas gafas para que él pueda ver. Y cuando él se las ponen al bebé. Ustedes saben lo que hace un bebé cuando le ponen algo, ¿no? Es a tratar de quitárselo como a no querer que se lo pongan. Pero cuando en vez de hacer el sequeo que estaba haciendo el bebé, él ve con esas gafas, él pone una cara, se queda quieto y empieza a poner una cara de alegría, porque él empieza a ver las cosas como son. Cuando uno sufre de problemas visuales, pues uno lo ve en el mundo como lo ve el resto. Los que usaban gafas y tenemos una buena fórmula, sabemos que no se ve bien, se ve borroso, no se ven las cosas como es. Entonces, cuando uno se pone gafas torriminales, uno ve las cosas nítidas, con un color espectacular. Para uno es algo maravilloso, cosa que el que ve bien no entiende, porque siempre lo ha visto bien. Pues este bebé, cuando le ponen las gafas, deja de consejear, ya no consejea, sino que él se queda como impactado de ver las cosas con esa limpieza, de ver a su mamá eh, completamente como es, ¿no? Y eso me pareció algo muy bonito. Realmente estoy en ese video y el video no lo pone sentimental, porque es el bebé dándose cuenta de cómo es el mundo, ya con gafas, no viéndolo como lo vemos cuando tenemos la vista bien o cuando tenemos los lentes. Y mis hermanos, esa sensación, esa emoción, en esa experiencia es muy parecida a lo que Lucas nos va a dar hoy en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Va a pasar algo muy parecido, porque es un momento en el que una persona logra ver las cosas como son. Así que continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de los Hechos, que se titula Jesucristo obra a través de su iglesia. Hoy continuamos más bien estudiando en el capítulo 10. El capítulo 10 que ya lo leímos sobre, y la enseñanza de hoy se titula Los dentes del Evangelio. Hechos capítulo 10, versículo 34, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios lo hace a sección de personas. Cuando nosotros leímos el capítulo 10 de Hechos, como lo acabamos de hacer, nos es fácil pensar que esto tiene que ver con la salvación de Cornelio. De pronto, si alguno le quisiera poner un título, le podría poner la salvación de Cornelio. Pero resulta, mis hermanos, que en realidad Lucas no nos habla tanto de Cornelio. Lo que leemos aquí no tiene que ver tanto con Cornelio, sino con Pedro y con la iglesia, que si ustedes recuerdan, era una iglesia de judíos cuando comenzó, ¿no? Era la iglesia de judíos que creyeron en Jesús, en el Mesías que sabía de venir, y ellos están saliendo a predicar y para ellos es difícil. Y es de eso que tiene que ver este capítulo. Y este versículo es el centro de todo eso, porque aquí Pedro reconoce que por la obra del Espíritu Santo, él ha podido comprender algo que no entendía. Él ha podido comprender, es lo que dice el texto. Y ese verbo que usa aquí Lucas para hablar acerca, para expresar la comprensión que tuvo Pedro, indica una comprensión profunda. No es simplemente entender algo, sino que es una comprensión profunda, que no es solo intelectual, sino que es espiritual, de corazón, hermanos, que le cambia no solamente la manera de pensar, sino sus acciones, sus sentimientos. Es algo que él experimentó. Por eso les ponía el ejemplo de este bebé que pudo ver, que transformó su manera de ver las cosas, ¿no? La pregunta es, ¿de qué está hablando Pedro? ¿Qué es lo que él comprendió? ¿Qué fue lo que aprendió con esta experiencia que acabamos de leer? ¿Y hasta qué punto nosotros también necesitamos esta experiencia y entender lo que Pedro entendió aquí en este capítulo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, si el Señor no nos permite, en este estudio del día de hoy. Y lo primero que comprendió Pedro, vamos a ver 3 puntos de qué fue lo que comprendió Pedro aquí en este capítulo. Y lo primero que vemos que Pedro comprende es su idolatría. Ese es el primer punto, su idolatría. Lo primero que nos narra Lucas es cómo la providencia de Dios
trabaja en el corazón de algunas personas, ¿no? Por un lado, con Cornelio, los de su casa y sus amigos, que son las personas que se reúnen que necesitan el evangelio, pero por el otro lado con Pedro y la iglesia, que son los que predican el evangelio. Entonces aquí vemos la obra de Dios en los dos. Dios trabaja simultáneamente. Por eso, acuérdese, cuando usted predica el evangelio, recuerde que usted no solamente Dios está trabajando en usted para predicar, sino que también ya está haciendo una obra en la persona a la que usted le está hablando. Aquí vemos esa gracia preciosa de Dios. Y el primero que nos aparece aquí en el capítulo 10 es Cornelio. Nos habla de Cornelio. Hechos 10:1 dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Laita. Entonces Lucas nos presenta un centurión romano. Es Laitalia. Lucas nos presenta aquí a un centurión romano. Es decir, el centurión era como un capitán medir, era una persona puesta sobre 100, por eso la expresión centurión. Y este era un hombre de autoridad que vivía en Cesarea, que era una ciudad romana de Judea. Recuerden que Dios está sacando la iglesia de Jerusalén a Samaria primero, luego a Judea, y Pedro está saliendo a Judea, ¿cierto? Está yendo a diferentes lugares, y es ahí donde vive este hombre que es un romano, ¿no? Es un extranjero. Pero no era solamente un romano, sino que también dice la Biblia, el texto dice que él era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, que practicaba la oración constantemente y que daba limosnas al pueblo. Era considerado, en ese tiempo, entraba dentro de esa clasificación de los temerosos de Dios. ¿Qué eran los temerosos de Dios? Eran gentiles, y aquí van a usar mucho esa expresión, y de pronto alguno no sabe qué es un gentil. Aquí en este capítulo, un gentil es alguien que no pertenecía al pueblo judío. Cualquier persona que era de otra nación, que no fueran judíos, pues eran llamados como gentiles. Otras Biblias aparecen como extranjeros, ¿cierto? Y de lo que están hablando es de esas personas. Este era un romano, por lo tanto era un gentil, ¿no? Así que estos temerosos de Dios eran gentiles, personas que no eran judías, pero que admiraban la religión judía, se comprometían en muchos aspectos, pero no completamente. Ellos no se circuncidaban y luego guardaban la ley completa como donde debieran. Por lo tanto, un judío celoso, como veía a estos extranjeros que en ellos se asomaban, todos los de ellos, con desprecio. O sea, esa gente ni se compromete ni nada, ¿cierto? Terrible. Así que ellos lo tenían así como yo. Lucas nos cuenta cómo Cornelio ve en una visión a un ángel que le dice que vaya por Pedro, ¿no? Que está hospedado en la casa del curtidor. Recordemos que en eso quedamos la semana pasada, en el capítulo 9, ¿cierto? Y que lo mande a llamar. Y lo que hace Cornelio es precisamente llamarlo, ¿no? Envía a uno de las personas de confianza, les cuenta la visión que tuvo, el ángel que se le presentó, y les dice, vayan, traigan a Pedro. Mientras que estaba preparando Dios a Cornelio, también estaba preparando a Pedro. Mientras que Dios estaba allí hablando a Cornelio, a Pedro le habla de una manera muy, muy significativa. Hechos, capítulo 10, vamos a ver cómo fue esa experiencia. Hechos, capítulo 10, versículos 9 al 16. Dice la palabra: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, vamos a leerlo hasta acá. Dice al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Allá, en ese lugar, era costumbre orar. En la azotea, salir a la azotea, habían unos toldos y la gente le gustaba salir a las azoteas. Y luego dice el 10, y tuvo gran hambre y quiso comer. Miren, todos estos detalles son importantes. A él le dio hambre, le gustaba esta hora, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, recordemos que estaba en la azotea, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro,
mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y mire la conexión, porque Pedro tenía hambre. Y la visión le dice, mata y come, ¿cierto? Mostrando unos animales allí de todas razas, ¿no? Entonces notemos que cuando el Señor le da la orden a él, le da la orden a Pedro, y le dice, levántate Pedro, mata y come, ¿cómo responde él? Él responde abiertamente con un no, Señor. Y es algo que es una total contradicción, porque uno decirle Señor a Jesús y decirle no, pues es una contradicción. Usted está diciendo, cuando dice Señor, usted dice, tú eres el que me mandas, ¿cierto? Pero cuando le responde no, le está diciendo, pero no voy a obedecer. Entonces, ¿cierto? Ahí hay una contradicción de Pedro, ¿no? Él se da cuenta, yo creo que nos ha pasado a todos que mientras hablamos nos damos cuenta que nos estamos contradiciendo, que como que no cuadra lo que estoy diciendo. Y eso pasa con Pedro, ¿no? Una total contradicción, llamar a Jesús Señor y responder con no a sus mandamientos. Pedro se estaba dando cuenta que tenía un ídolo. Allí, en medio de esa conversación, él estaba dándose cuenta que a pesar de que llamaba Señor a Jesús, no quería hacer su voluntad. Había algo que él respetaba más que la voz de Señor. Había algo que él respetaba más que la voz de Señor. Que amaba más algo que a Dios. Que algo lo hacía sentir más seguro que la obediencia a la voluntad de Dios. Y así es como nos damos cuenta que tenemos unidos. Si hay algo que a usted le impide hacer la voluntad de Dios, es cuando usted ama eso más que a Dios. Es cuando usted respeta eso más que a Dios. Es porque usted confía en eso más que en Dios. Ahora, ¿cuál era el ídolo de Pedro? Esa es la pregunta. ¿Cuál era el ídolo de Pedro? Lucas nos deja ver aquí unos síntomas que nos revelan la enfermedad. ¿Cuál era el problema? Él se expresa con unas palabras que nos dicen mucho. Él dice nunca, ¿cierto? Y estos son los nunca de la justicia propia. Él dice jamás. Y esto nos habla acerca de lo que es su corazón. La respuesta de Pedro, cuando dice Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro no solamente estaba defendiendo una dieta, no solamente estaba diciendo, no es que a mí me gusta esto o aquello, sino que él estaba defendiendo su identidad basada en su desempeño moral. Él estaba diciendo, soy invicto. Hasta aquí he sido un judío juicioso. Nunca me he comido un animal. ¿Qué pasaba si un judío comía un animal y se moría? No. Duraba un tiempo bajo una sanción, pero sencillamente después él podía seguir viviendo. Así que muchos judíos habían incumplido estas leyes, pero este era un judío que, como dijo ahí, dijo yo jamás, ¿cierto? Como cuando usted entiende, por ejemplo, que el domingo es el día del Señor, y usted puede decir, yo nunca he matado a un pulpo, ¿cierto? Usted lo puede decir, porque sencillamente usted lo ha comprendido y lo está haciendo. Esto es lo que está haciendo aquí Pedro. Pero miren que esto que él está diciendo le hace, y no le hace sujetarse a Dios, sino más bien rebelarse y decir no. Entonces miren, porque Pedro no solamente estaba defendiendo una dieta, sino que estaba defendiendo su desempeño moral. Él era un judío de los buenos que nunca había comido un animal inmundo. Entonces notemos que esa frase que dice Pedro allí, en esa frase, el yo es mucho más grande. Lo que él habla de sí mismo es mucho más grande que lo que habla de quién, del Señor. Es mucho más grande. Para él es más importante lo que él ha hecho, sus obras, su justicia, que el Dios que le estaba hablando y la orden que le estaban dando. Entonces Pedro está prácticamente presentando su historia de pureza moral delante del Dios Santo. Imagínense ustedes, ¿no les parece como ridículo? ¿Cierto? O sea, él es el Dios Santo. ¿Será que Pedro, que Dios no sabía que Pedro no había movido un animal? ¿Será que sí? Es decir, su palabra nunca, cuando él dice jamás he comido, es el grito de un corazón que se siente orgulloso y seguro porque ha cumplido la norma, ha cumplido las reglas. Él está diciendo, yo he cumplido. Así que no voy a romper mi regla,
porque tú me lo vayas. Imagínense, ese es Pedro ahí en ese momento. Y él no se siente seguro en lo que el mismo Dios Todopoderoso le está mandando, le está ordenando, pero sí se siente seguro en sus propias obras. Y mire todo esto, porque en todo esto se parece a lo que nosotros hacemos. Él no se sentía seguro en lo que Dios le estaba diciendo, sino en sus propias obras, y eso es idolatría. Y es curioso, mis hermanos, porque si ustedes miran la historia de redención, las personas que más se opusieron a Dios y que más daño le hicieron a la iglesia han sido las personas que se consideraban buenas y no tanto las divertidas. Y eso es curioso, ¿no les parece a usted? O sea, ¿quién crucificó a Jesús realmente? ¿Quién pidió la muerte de Jesús en la cruz? ¿Quiénes fueron? Los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran libertinos y malos, malvados y querían asesinar al que defendía la santidad. No, todo lo contrario. Porque ellos se consideraban muy santos y consideraban que Jesús era terrible, ¿cierto? Y miren lo curioso, ¿no? Que cuando esa es nuestra identidad y cuando ese es nuestro ídolo, podemos llegar a hacer cosas que son contrarias ¿a quién? A Dios. Y eso es importante. Ahora, aquí vemos eso en Pedro. En su reacción, Pedro se está dando cuenta que tenía un ídolo, algo que amaba más que a Dios, que no le dejaba hacer la voluntad de Dios. Y que Dios tenía que quitar antes de su encuentro con él. Pero como no vinimos a hablar mal de Pedro, ¿cierto? Entonces preguntémonos a nosotros mismos, ¿cierto? ¿Hay algo en nuestra vida que sea más importante para nosotros que Dios? ¿Hay algo en nuestra vida que nos permita hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sabemos? La reacción de Pedro es un ejemplo muy práctico de cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos un ídolo. Primeramente porque soy capaz de decirle a Dios no, ¿cierto? Soy capaz, sabiendo lo que Dios dice, de no hacer su voluntad por eso. Si hay algo que le hace a usted decirle a Dios que no obedezco, pues eso ya va viendo usted en pie el ídolo ahí. Otra señal que nos permite identificar el ídolo es que en nuestro corazón nos sentimos más seguros con Él que con Dios. Nos sentimos más seguros con eso que con Dios, con lo que Dios nos está diciendo en su palabra, ¿cierto? Por ejemplo, si usted dice, no, si yo hago este negocio, yo sé que este negocio no es bueno, que a Dios no le gusta eso, pero yo lo voy a hacer para yo tener mis ahorros y poder estar tranquilo. Pues mire, usted está confiando más en eso, ¿y quién? En Dios, ¿cierto? Ese es un de qué. Otra señal es que en eso que nosotros idolatramos terminamos hallando sentido, identidad y propósito. Es en eso que hallamos el sentido de nuestra vida. Y por eso cuando nos lo quitan o cuando vemos que está amenazado, ¿cómo reaccionamos? Con ira, ¿cierto? Porque decimos, no, esto es mío. No, ¿cómo me lo va a quitar? No, esto es mío. Imagínense ustedes cómo contestó Pedro, porque la Biblia aquí no nos muestra la emoción, nos toca leerla a nosotros con el contexto. ¿Cómo contestaría Pedro cuando le dicen que haga algo que él se ha guardado toda la vida? Yo me imagino que la respuesta del Pedro es no, ¿cierto? Algo así, una sorpresa. No, porque ninguna cosa común o inmunda conmigo. Debió haber sido algo así, una reacción. Eso no fue, no, esto tuvo que haber sido un no. Y es el no que nosotros decimos cuando sentimos que nos van a quitar aquello que para nosotros es nuestro ídolo. Entonces, de nuestros sentimientos, nuestras emociones, podemos ver cuando tenemos un ídolo. Nos llenamos de ira, de rencor, de resentimiento, empezamos a odiar. Todas estas cosas muestran que nos han tocado algo que para nosotros es más importante que ¿quién? Que Dios. Mis hermanos, esa es una señal que nos habla mucho acerca de nuestros ídolos. Ahora la pregunta es, ¿sería fácil para Pedro entender su idolatría? Miren lo que sigue diciendo en el versículo 15, Hechos 10:15, dice, volvió la voz la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú como. Y el 16 dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
¿No les parece interesante, mis hermanos, que aquí otra vez le repiten a Pedro cuántas veces? Tres veces. Como en la negación, ¿recuerdan? Tres veces. Es decir, esto que acabo de leer se hizo tres veces. Pregunta, ¿será tiempo Pedro? ¿Cierto? ¿Será tiempo Pedro que no captaban lo que Dios le estaba diciendo? Ahora otra pregunta, ¿seremos tiempo nosotros? Que Dios ya nos ha dicho y nos ha dicho. Seremos con nosotros que aunque Dios nos ha mostrado una y otra vez, nosotros no queremos ver la idolatría que hay en nuestro corazón. Mis hermanos, esa es la realidad. Lo segundo que comprendió Pedro, mis hermanos, es su desviación. Hechos capítulo 10, versículo 28, miren lo que dice ahí. Dice, y les dijo, vosotras sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común hoy mío. Y este versículo es muy relevante para nuestro estudio porque nos muestra que Pedro aquí está reconociendo que Dios lo corrige, que él iba por un camino que no era el indicado y que Dios lo corrige. El Pedro dice, ustedes saben lo horrible, prácticamente lo que está diciendo, lo terrible que es que un judío entre a la casa de un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios, dice, ¿cierto? Es decir, yo iba por este camino excluyendo a los gentiles, aborreciendo a los pecadores, pero Dios me ha dicho que ese no es el camino, que el camino es este, ¿no? Que no llame con mundo y punto a lo que Dios ha dicho. Pedro está diciendo, Dios me corrigió, Dios me mostró que iba por mal camino. Y recordemos que Dios ya venía trabajando el corazón de desde el Pedro cuando él estaba en Jerusalén y le dio por ir a visitar a los hermanos, pero como los hermanos ahora brindaban fuera de Jerusalén por la persecución, a él le tocó salir y estando de afuera, recuerdan, le tocó predicarle a de un lado a lo del otro, porque Dios soberanamente hizo que las cosas se dieran. Así que Dios ya venía trabajando el corazón de Pedro y Lucas nos cuenta aquí dos cosas que pasan. Primero, la visión que tuvo Pedro y luego el encuentro con los enviados de Cornelio. Y en las dos situaciones Dios le hace entender que los judíos, incluyéndolo a él, se habían desviado del camino, que se habían salido de lo que Dios quería, de lo que Dios les había mostrado en el Antiguo Testamento. Y la pregunta es ¿por qué? Miremos primero la visión del lienzo. ¿Por qué si Dios había dado las órdenes en el Antiguo Testamento de que no se podía comer esos animales? ¿Por qué en el Nuevo Testamento a Pedro le dicen mata y come? Entonces uno se pregunta, ¿cambió Dios de opinión? ¿Cambió el Señor? Digo, no, ahora vamos a comer diferente. ¿Será que Dios cambia? Es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dios cambia? No cambia. Dios es inmutable. Dios no cambia. Entonces, ¿qué pasó? El asunto está en el propósito de la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando prohibió? Hoy leíamos Levítico. Y uno lee en Levíticos y a veces uno lee capítulos como el que estamos leyendo y uno dice, ¿y eso por qué? Todas esas órdenes, ¿cierto? Del flujo del amper, todas estas cosas de la pureza y la impureza. ¿Por qué? Entonces las leyes sobre lo limpio y lo inmundo, o sobre animales limpios y animales impuros que encontramos en Levítico y en Deuteronomio no eran simplemente normas de higiene, sino que también eran herramientas pedagógicas profundas que enseñaban el evangelio prácticamente. Enseñaban dos cosas fundamentales. ¿Cuál era? La primera era que Dios había elegido por gracia a Israel. Es lo primero que nos enseña esas leyes, ¿no? La primera era que eran distinguir a Israel como una nación escogida para llegar a ser luz a las naciones paganas. Ese era el propósito. Nosotros leemos en Levíticos 20, 24 al 26, dice así. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no comeréis
No contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habréis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Bien, Él los apartó, por lo tanto debía guardar esas leyes. Miren el orden, Dios los apartó, los escogió por gracia y por tanto deberían guardar esas leyes. No fue al revés, no fue que ellos guardaron esas leyes y entonces Dios los escogió. Miren cómo es. Es que primero Dios los escoge y luego les dice, ahora que los escogí y los aparté, ustedes van a guardar eso. Entonces, al igual que Dios había separado a Israel para ser suyo, ellos también debían separar lo que comían. Y esto era un recordatorio diario en cada comida de que eran un pueblo apartado, escogido por gracia, con una misión, ser luz a las naciones, ¿no? Entonces, el hecho de no comer ciertos animales era lo que podríamos llamar una señal de gracia, de que Dios los había escogido por gracia. Esa era el mandato divino. Esa era la santidad del pueblo de Dios. No perfección moral, no perfección moral, no méritos de ellos, no. Era una señal de gracia. Una señal de haber sido apartados para Dios y por eso fueron llamados una nación de sacerdotes. ¿Recuerdan que el Antiguo Testamento los llama así? Y ustedes recordarán que el sacerdote también era alguien apartado para el servicio de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para que se escondiera todo el tiempo, sacerdote? No, para ministrar al pueblo. De la misma manera, Israel había sido apartada por Dios, no para que se escondiera y mirara a las demás naciones y dijera, terrible, no, sino para que ella fuera luz para las naciones, para que ellas fueran luz con el evangelio a las naciones. Esa era la primera moción de las leyes que encontramos ayer en Igual de Deuteronomio acerca de la pureza y la impureza de los alimentos, ¿no? Y la segunda función pedagógica era que las leyes manifestaban la realidad de pecado del hombre y la necesidad de un redentor. Estas leyes manifestaban el pecado del hombre y la necesidad de un redentor. Entonces, el sistema de las leyes ceremoniales, si usted no ha leído, si ustedes lo han leído en Levítico, era tan minuciosa que eran prácticamente imposible mantenerse puro. Era imposible. Usted fallaba por un lado o por el otro. Si se encontraba un animal muerto, ya estaba en el mundo. Si se acercaba, si lo tocaba, ¿cierto? Había una cantidad de cosas por las que usted quedó ahí. Era una enseñanza acerca de que nosotros, los hombres, somos ¿qué? Pecadores. No había forma de mantenerse puro. Mire, si caía un insecto en una vasija, ¿cierto? Ya esa vasija no se podía tocar, si la tocaba quedaba inmundo. Entonces, es decir, estas leyes lo que hacían era hacerle entender a la persona que por más que lo intentara, al fin y al cabo, él iba a terminar siendo inmundo. Esto debía llevar al judío piadoso a una conclusión. Soy impuro por naturaleza y necesito siempre un sacrificio. Siempre necesitaré un sacrificio. Siempre necesitaré redención. Igual era la redención del judío. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? ¿Qué se sacrificaba? El cordero. El cordero era un animal limpio. ¿Recuerdan? Un animal limpio. Otra vez volvemos a esa ley. Un animal limpio era el que se usaba para el sacrificio. Y ahí está la gran paradoja del pueblo de Israel, mis hermanos. Lo que fue diseñado para que ellos fueran luz para las naciones, lo usaron para excluir a los gentiles. Miren cómo hicieron al revés, voltearon la cosa, ¿cierto? Y lo que fue diseñado para ser un espejo que les revelaba sus manchas y su necesidad de redención, ellos lo usaban como un pedestal para la justicia propia. Ellos eran de los que decían como Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, yo nunca he comido nada común o inmundo. El error estuvo no en la ley, sino en el corazón humano que intentó, digámoslo así, domesticar la ley, ¿no? Domesticar la ley. En lugar de ver la ley como un diagnóstico de su incapacidad, lo convirtieron en una herramienta de control social, de superioridad moral. Nosotros somos de los que no comen animales impuros y estos gentiles son de los que comen
animales impuros, por eso ni nos acerquemos por allá. Ahora, con el tiempo, como nuestro fariseísmo es tan terrible, nuestro legalismo es tan terrible, es por nuestro pecado, el fariseísmo, el legalismo, es lo que está arraigado en nuestro corazón. Entonces, con el tiempo, a eso se le añadieron algunas normas. Usted llega al Nuevo Testamento y Jesús regaña a estos fariseos porque tenían una cantidad de normas, ¿se recuerdan? Por ejemplo, ellos colaban el mosquito. ¿Recuerdan que los insectos son impuros? Algunos insectos. Entonces, ellos para beber vino, tomaban pero por los dientes cerrados. Por si al caso, ¿no? Y es lo que Jesús dice. Ustedes que cuelan el mosquito, pero se tragan el cabello, ¿cierto? Mis hermanos, el legalismo no hay quien lo detenga. Si empieza usted a poner leyes legalistas, usted termina siendo terrible. Y es lo que pasa con ellos, ¿no? Con el tiempo se añaden tradiciones humanas para asegurarse de no romper la regla, ¿cierto? Entonces dijeron, el Sabbat no hay que hacer ningún trabajo, se pueden dar tantos pasos. Si usted se pasa de ahí, ya pega, ¿sí? Eso, así somos nosotros. Nosotros somos especialistas para crear problemas, para ponerle trabas a la gente, para todas esas cosas. Por eso debemos tener piedad. Dice, hermano, y eso creó una cultura de control donde la santidad se le día por lo que comía, por la persona con la que se juntaba, por todas estas cosas, ¿no? La separación que Dios diseñó para la misión de ser luz a las naciones se convierte en una separación de desprecio hacia lo gentil. La pureza ritual pasó de ser un clamor por misericordia ante el trono de Dios a ser un motivo de orgullo nacionalista, de identidad. Es decir, yo sí soy judío. Por eso encontramos a Pablo diciendo que él era judío de judíos, ¿cierto? Él así pensaba en ello, ¿no? Ahora lo mismo pasa con la iglesia de hoy. Si podríamos hablar de los judíos otra vez y quedarnos aquí hablando de los judíos, pero lo mismo pasa con la iglesia de hoy. Que al igual que los judíos adoptamos un evangelio basado en el desempeño. ¿Sí? Siempre tenemos nuestra clasificación. Este sí ora, este es el que ayuna, este es el que no sé qué. Es decir, nosotros tenemos todas estas cosas. Y lo mismo que el judío, ya no respetamos todas esas leyes, pero sí tenemos lo mismo. Y mis hermanos, la religión dice, obedezco, por lo tanto soy aceptado. Obedezco, por lo tanto soy aceptado. Es un sistema de méritos donde la identidad se construye sobre mi éxito moral. El evangelio dice, soy aceptado por la obra de Cristo, por lo tanto obedezco. Miren la diferencia. Y ahí usted puede empezar a mirar si usted está siendo legalista cuando hace las cosas o si lo está haciendo por amor a Dios, porque el Señor le salvó. El evangelio dice, soy aceptado por la obra de Cristo y por lo tanto obedezco. La obediencia es una respuesta de gratitud y de amor y no un intento de ganar el favor de Dios. No un intento de ganar el favor de Dios. Mis hermanos, cuando olvidamos esa distinción, nos convertimos la iglesia en un club de personas que son muy limpias, ¿sí? Entonces nosotros somos los reformados, nosotros somos los que hacemos esto, los que hacemos aquello. No estamos hablando por allá en lengua rara, no estamos haciendo eso. En cambio, mire ese grupo de allá, ese sí lo hace. Terrible, ¿cierto? Dios tenga misericordia de esa gente, de esa pobre gente, ¿cierto? Pero gracias, Señor, porque nosotros no somos como ese pobre publicano y así somos, ¿no? Y así hablamos, y así nos sentimos orgullosos. Mis hermanos, y era lo que estaba pasando con Pedro. Y empezamos a ver al que no es como nosotros, tan santo como nosotros. ¿Cómo lo vamos? Con desprecio, con menosprecio. Terminamos quedando nuestras propias categorías de pureza por una cosa, por la otra, porque uno se peina, ¿sí? Hay muchas cosas que hoy en día la iglesia tiene en su cabeza. Y si, no sé, alguien viene de una manera diferente, pues ya, este es terrible, ¿dónde salía ¿sí, no? Pilas con porque no parece. Mis hermanos, el cristianismo moderno sufre de la actitud del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Él no se perdió por la injusticia del pecado como el joven, ¿no? El hijo menor se perdió allá en su pecado, pero el hijo mayor se perdió en su justicia propia. Él hacía las buenas obras y estaba con su papá para tener feliz a su papá. ¿Porque amaba a su papá? No, sino porque era su forma de ganarse su dinero.
Por eso cuando el papá se alegra de ver que su hermano regresó, él no se alegra con el papá y dice, ay, papá, gracias a Dios lo que usted tanto quería. No, sino que él dice, uy, eso quiere decir que me toca repartir mi dinero con, ¿cierto? Con este hombre. Es decir, miren cómo nosotros somos así también. Nosotros creemos, llegamos a pensar que es nuestro desempeño moral el que nos tiene aquí, que nos hace lo que somos. Y eso nos afecta la manera en que vemos al pecador, afecta nuestra manera en que vivimos para afuera. Mis hermanos, afectan también nuestras relaciones de vida, afecta nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestra familia. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos un espíritu legalista en nuestra forma de tratar a la gente, nosotros somos demasiado exigentes. Y si mi prójimo comete un error, pues es algo trágico. Porque yo no me estoy viendo desde el evangelio, que dice que todos somos pecadores, sino que yo lo veo desde mi justicia propia. Entonces yo afecto a mi familia. Por ejemplo, un padre legalista puede llegar a ser tan exigente con su hijo que lo desanima, es lo que dice la Biblia. Que no sean tan exigentes como estos hijos, porque los desaniman. Si usted se la pone muy alta a su hijo, déjeme decirle que usted no lo lograría tampoco. No lo lograría. No seamos legalistas, seamos bíblicos. Lo que dice el Evangelio es que nosotros también somos pecadores. Mis hermanos, cuando somos legalistas, lo único que hacemos es criar a nuestros hijos como hipócritas. Porque ellos van a aparentar que no están haciendo nada malo, pero realmente sí. Entonces debemos tener cuidado de no que ese no sea el mensaje. El mensaje no es tú eres perfecto y tienes que serlo, no. El mensaje es Dios manda esto, pero nosotros somos pecadores, pero por la gracia de Cristo nosotros somos aceptados. ¿Por qué aceptamos a nuestros hijos? ¿Por qué los amamos? ¿Porque por su desempeño o porque son nuestros hijos? Debe ser porque son nuestros hijos. Porque hacen parte de lo que Dios nos dio, no por su desempeño. Nosotros tampoco podemos con el desempeño, dice hermano. Y el resultado de criar un hijo así es que él crece con necesidad de probarse a sí mismo. Todo el tiempo está con ese problema de probarse a sí mismo que él sí puede. Y eso es una tortura, eso es una esclavitud. ¿Y quienes formamos esto? Muchas veces nosotros los padres, que Dios nos ayude a crearlos desde el Evangelio. Lo mismo pasa con el esposo y la esposa que quiere el hombre perfecto y el esposo que quiere la mujer perfecta. No somos pecadores todos. No deberíamos tratarnos desde el Evangelio. No deberíamos más bien ayudarnos. Y mis hermanos, el resultado siempre es triste. Pedro reconoce que Dios le está corrigiendo y que al igual que los judíos, se había desviado del propósito de la ley de Dios que revela a Cristo. Le había mostrado que los judíos también eran pecadores y que Dios no hace acepción de personas porque todos estamos en la misma condición delante de Dios. Todos somos, ¿qué? Pecadores. Por último, el tercer punto de que comprendió Pedro comprendió que se trata de Cristo. Hechos 10:33 dice la palabra de Dios. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Esta es la predicación de Pedro en la casa de Cornelio. Miren lo que están predicando. Dice que este Señor de quiénes. De todos, no dice de los judíos, no, dice de todos. Ya está entendido. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron burlándole el madre. Mis hermanos, Pedro está hablando aquí de Cristo. Cuando llega donde Cornelio, Pedro no habla de su justicia, Pedro no dice la diferencia entre el judío y el gentil, no habla de cómo ellos sí se guardan esta comida o en otra. No, ¿de qué habla? Él dice Cristo. Parece que él ya comprendió. Y esto es lo que Pedro termina predicando, solamente Cristo, el Evangelio. Pedro comprendió que se trataba de Cristo, que cada vez que un animal limpio era sacrificado en el Antiguo Testamento para cubrir la impureza del pecador, este estaba señalando al Mesías que iba a venir, a Cristo. Miren, Dios no cambió el menú. Dios tenía un propósito pedagógico con la ley de los alimentos. Una vez se cumplió, ya
ya el aspecto pedagógico ya sobra, ¿cierto? Ya hay que borrar el tablero, se comprendió lo que el Señor estaba diciendo, mis hermanos. Él entendió que el animal que no tenía pecado, pero moría en lugar del impuro, era una lección visual de la imputación de la justicia de Cristo para nosotros. Él comprendió esto y entendió que no se trataba de alimentos, que no se trataba de animales, que no tenía nada que ver con eso, sino con Cristo. Dios demuestra que la distinción entre animales limpios e inmundos se cumplió en Cristo, que tenía una función pedagógica que se cumple en Cristo. Y si la fuente de la limpieza que es Cristo ya llegó, pues todas esas sombras ya no tienen ninguna importancia. Ya no tienen ninguna importancia. Ya puede matar y comer, como dijo el Señor, ¿no? Entonces mire, porque hoy en día incluso hay iglesias cristianas que todavía prohíben el cerdo y todas estas cosas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que mirar lo que nos está enseñando el Señor. ¿Se trata de quién? De Cristo. La predicación de Pedro en la casa del Cornelio es fascinante porque destruye cualquier rastro de mérito humano. Y el que está hablando es Pedro, ¿no? Entonces Pedro comienza admitiendo su error. Él dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro entiende que ante la santidad de Dios, la limpieza ritual del judío y el pecado del gentil eran exactamente iguales. Es decir, ninguna servía delante de Dios. Que el hecho de que él no hubiese comido ningún animal impuro, eso no le hacía mejor delante de Dios. Que eso era una señal que apuntaba a Cristo, el único que nos puede presentar justos delante de Dios, mis hermanos. Tanto el judío como el gentil estaban muertos en sus delitos y pecados. El versículo 43 de nuestro capítulo dice así: de este dan testimonio en todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y al decir esto, Pedro está nivelando el asunto. Está poniendo a todos al mismo nivel. El perdón no viene por el linaje, no viene por la dieta, ¿cierto? Sino únicamente por nuestra unión con Cristo. En él todos, dice Pedro, todos los que crean. Ustedes también, está diciendo. Hechos 10:44, miren lo que dice ahí. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que eran los fieles de la circuncisión? Los que decían, si alguien se convierte al cristianismo, los circuncidamos. ¿Cierto? Más de uno no se quería con las escritas. Mis hermanos, y esta gente queda atónita porque se da cuenta que sobre estos incircuncisos también cayó el Espíritu Santo. Y dice 46, porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Este es el Pentecostés de los gentiles. Recuerda que dijimos que se iba a repetir el Pentecostés. Este es el Pentecostés de los gentiles, donde Dios muestra que los gentiles también hacen parte de su iglesia. Y gracias a Dios, porque en ese orden de ideas nosotros seríamos gentiles. Nosotros no nacimos en el pueblo judío. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo cayera sobre Cornelio y sobre todos ellos, pues confirmaba que nuestra identidad está solamente en Jesús. La identidad de nosotros como hijos de Dios está solamente en Cristo. Dios no esperó, mis hermanos, a que estas personas se circuncidaran, ni a que dejaran de cometer pecados. No, simplemente Él los aceptó basado únicamente en la fe en el Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Es decir, el que hizo la obra fue Cristo. Dios nos salvó. Pedro comprendió que si Dios había aceptado el sacrificio de Cristo como suficiente para recibir a estas personas, Él dice, ¿quién soy yo para pedir el bautismo? Mis hermanos, y en eso nos tiene que hacer pensar a nosotros también. Cuando Pedro se pone los lentes del Evangelio, como en el ejemplo que poníamos al principio, dejó de ver el mundo,
dividido entre nosotros los justos y ellos los impíos, y empezó a verlo como dividido en dos, entre el Dios santo, puro, y nosotros todos los hombres, ¿cómo? Pecadores. Así lo empezó a ver. Él se puso esas lentes del evangelio y como el niño del ejemplo, dijo, wow, ¿cierto? O sea que eso, yo estaba mal, o sea que estaba pensando yo, que estaba enseñando yo, mis hermanos. Y si la iglesia hoy se pusiera los lentes de una manera radical, verdadera, los lentes del evangelio, veríamos cambios profundos en la congregación, en las iglesias, ¿no? Si los lentes del evangelio estuvieran en los ojos de la iglesia vería al mundo de una manera diferente, ¿no? Porque si nosotros no tenemos los lentes del evangelio, vemos al mundo como una amenaza de la cual debemos protegernos. Esa mentalidad de búnker, ¿no? Aquí cerrémonos y no dejemos entrar al mundo por ninguna parte, ¿cierto? No dejemos entrar a nadie que nos pueda contaminar, ¿no? Pero con los lentes del evangelio dejamos de buscar los pecados en las personas y empezamos a ver oportunidades para enseñar el evangelio. Y mis hermanos, algunos dirían, pastor, pero las obras también son importantes. Las obras son importantes, claro que sí, pero como fruto de la salvación, como fruto. Pero aquí Pedro estaba buscando si dejaba entrar o no a una persona. No. Nadie entra por su propia cuenta, solamente por la obra de ¿quién? De Cristo. Y si entra, obviamente, el que dice la Biblia, que Dios transforma su corazón y sus obras, obviamente, que empiezan a cambiar. Porque alguno dirá, sí, todo es por gracia, pero no, yo puedo vivir como quiera, ¿no? Pero lo que está diciendo es que el evangelio descansa solamente en la obra de Cristo. Es Cristo el que hace. Mis hermanos, ya no vemos, cuando tenemos los lentes del evangelio, ya no vemos a las personas de afuera como inmundas, sino como personas creadas a la imagen de Dios, que al igual que nosotros, están rotas por el pecado y necesitan el evangelio. Vemos con misericordia y no desde un punto de vista legalista, mis hermanos. La santidad debe de ser algo que proteger mediante el aislamiento y se convierte en algo que compartir a través del evangelio. Y eso es precioso. Mis hermanos, el legalismo crea una cultura de fachada y de hipocresía donde todos parecen limpios para ser aceptados dentro de la iglesia. Todos son muy puros para ser aceptados dentro de la iglesia, pero la realidad es de engaño, ¿no? Es de hipocresía. Los lentes del evangelio crean una comunidad sincera. Cuando nuestra fe descansa solo en el evangelio, cuando somos aceptados solamente por Cristo, entonces nuestra fe descansa en el evangelio y podemos ser sinceros. Si alguno tiene una situación difícil, puede decir, venga, yo necesito ayuda. ¿Sí? Pero si usted le dice a alguien, oye, yo necesito ayuda porque tengo ese pecado, usted dice, oiga, usted es terrible. Usted se da cuenta que usted es a la iglesia y dice que es cristiano y esto y aquello y mire cómo vive, ¿cierto? ¿Eso es ayuda para esa persona? No. Esa persona le volverá a confesar algo, le volverá a decir algo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ella va a parecer que no rompe un claro. Pero mis hermanos, no se trata de vivir con el pecado y que todos seamos pecadores, practicantes, no. Se trata de que una persona que vaya a Dios pueda ser sincera sin que nos escandalicemos, porque al fin y al cabo todos nosotros somos pecadores solamente salvos, ¿por qué? Por gracia. Dice, man, cuando alguien cae en la congregación, a veces se estigmatiza a la persona, ¿cierto? Y el cristiano Santurrón dice, ahí viene la pecadora, ahí viene el pecador, ¿cierto? Eso no es gusto, eso no es evangelio, eso es legalismo. Eso ofende el corazón de Dios. La Biblia dice que si alguno me cae, ¿qué pasa? Juzguemos, hagámonos sentir como un zapato para que aprenda, ¿sí? No. Dice, vosotros que sois super espirituales, que sois espirituales, ¿qué dice? Está unánime el espíritu de demasiado. Dice, hermanos, Dios estaba hablando a Pedro y mostrándome que esto se trata de Cristo. Lo que estamos haciendo aquí es predicando el evangelio a gente pecadora como nosotros. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta a reconocer nuestros pecados muchas veces, pero todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Cada día, mis hermanos, cada día necesitamos la gracia de Dios para vivir nosotros, pero también para ver a los demás.
Si del evangelio somos exigentes de nuestras relaciones, desanimamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los hijos, a nuestros hermanos que quieren ser parte de la congregación, y uno dice, pero si va a vivir entre el mundo y la iglesia, mejor no venga, ¿cierto? ¿Es la forma de recibir a alguien? ¿Será la forma? Mis hermanos, hay que predicar el evangelio, que nos llamaron a predicar el evangelio, no a molestar a la gente. Predique el evangelio, el evangelio. El evangelio es lo que salva, el evangelio es lo que santifica, el evangelio es el que puede hacer que nuestras relaciones mejoren. Mis hermanos, sin el evangelio herimos a las personas, a nuestros seres queridos, pero por los lentes del evangelio los vemos igual de frágiles a nosotros, nos vemos igual de frágiles a ellos. Nos vemos igual de carentes de perfección que nosotros, porque nosotros también lo estamos. Y entonces vamos a querer ayudarnos, no a querer juzgar nuestra soberbia. Si en el evangelio servimos a Dios por miedo al castigo o por orgullo para ganar algo, pero con los lentes del evangelio la obediencia deja de ser un tengo que y empieza a ser yo quiero, anhelo, ¿cierto? Ya no cumplimos la ley para que Dios nos ame, sino porque Él ya nos amó y estamos en Cristo y hemos sido aceptados. Eso es maravilloso, mis hermanos. El servicio a los demás deja de ser una forma de acumular puntos en el cielo para decir con don Pedro, mire, es que yo tengo un historial impecable, y se convierte en un desbordamiento de alegría, de servicio grato para la gloria de Dios. Mis hermanos, la iglesia necesita recordarse constantemente el evangelio, porque lo más fácil, mis hermanos, es que nosotros volvamos a leer. Lo más fácil es que una y otra vez nos volvamos legalistas. Siempre, eso es lo más fácil. Por eso siempre debemos recordar el evangelio. Necesitamos volver una y otra vez a la pureza del evangelio para terminar construyendo nuevas relaciones con personas basadas en la gracia y no en el legalismo. Mis hermanos, no somos mejores que nadie. Somos personas escogidas por la gracia del sábado. Si usted puede vivir ahora una vida santa porque Dios le ha salvado y ha transformado y produce frutos de justicia, dele gracias a Dios. No se sienta tan orgulloso. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque es Dios el que lo guarda. Es Dios el que le ha transformado y es Dios el que le ha dado vida. Que el Señor nos permita tener estos lentes siempre y mirar a demás personas con misericordia y luego un juicio. Y que nosotros podamos vernos a nosotros mismos también con esos lentes para que no nos llenemos de orgullo, sino de humildad y gratitud. Amén. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Señor, amado, gracias te damos hoy por tu misericordia. Por esta palabra que nos das hoy, reconocemos, Señor, que como la iglesia prudía, también nosotros muchas veces hacemos las cosas, Padre. Tomamos toda esta bendición de gracia y la tornamos como si fueran méritos nuestros, Señor. Tomamos todos esos frutos que tú produces en nosotros y los tornamos como ídolos, a los cuales nos aferramos para decir, nosotros somos superiores, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque al igual que estos judíos, Señor, muchas veces no somos efectivos en nuestro trabajo como iglesia porque sencillamente hemos distorsionado el mensaje. Tenemos ídolos, nos desviamos del camino y se nos ha olvidado que todo se trata de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro corazón hoy. Señor, ayúdanos, Señor, a siempre tener esos lentes del evangelio, esos lentes que nos corrigen nuestra miopía del pecado, Dios mío, y nos dejan ver las cosas como son. Ayúdanos a ver a nuestro prójimo con el amor de Cristo y no, Señor, con el legalismo del fariseo. Permítenos vernos a nosotros mismos a través de la gracia del evangelio y no de ese legalismo de mérito, Señor. Permítenos siempre reconocer que si estamos aquí hoy, Señor, y tenemos salvación, es solamente por tu gracia, Madre. Muchas gracias por este mensaje. Renueva nuestra vida, renueva la congregación y ayúdanos a sacar de nosotros todo legalismo. Ayúdanos a sacar de nosotros todas esas cosas que nosotros, al igual que los judíos, cuando tú viniste al leer el Nuevo Testamento, Señor, todo eso que podemos estar teniendo que es diferente,
que es contrario a lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Padre, renuévanos cada día y límpianos, Padre, para que podamos ser instrumentos útiles, Señor, para como nos enseñas aquí en Hechos, nosotros podamos ser usados por tu gracia, podemos ver que Cristo obra a través de su iglesia. Te damos muchas gracias por toda tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.